verano está a la vuelta de la esquina y a estas alturas ya parece imposible revertir la situación caótica que se vive en algunos aeropuertos españoles por la falta de personal en las aduanas. Este año ya se va a parecer a lo que vivíamos en los años prepandemia en lo que a turismo se refiere, pero con una diferencia, y es que como consecuencia del Brexit, los ciudadanos británicos ahora sí que tienen que pasar por el control de pasaportes. Falta de personal equivale a horas de espera y también a muchos vuelos y a muchas conexiones perdidas, con preocupación en el sector. Además, hablamos del Tribunal Supremo, que admite a trámite un recurso en contra de la obligatoriedad de hacer la declaración de la renta por Internet. Y por último, tenemos importantes novedades tanto en la querella contra Dimas Jimeno por presunto espionaje, que pueden leer en exclusiva en Voz Populi, como también en Plus Ultra. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre y hablamos del turismo. Ya estamos prácticamente a orillas del verano y ya se empieza a notar también en el flujo de viajeros que viene a nuestro país en este primer verano, que ya esta vez sí se va a parecer de verdad a lo que vivíamos antes de la pandemia. Frente a esto, ¿cuál es la fotografía que estamos viendo ya en los aeropuertos? Pues la de el caos en los controles de pasaportes. Nerea San Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver, tenemos una situación caótica porque una de las cosas que ha cambiado es que ahora los ciudadanos británicos, como consecuencia del Brexit, tienen que pasar por ese control de pasaportes. Pero frente a eso, lo que estamos viendo es que no hay suficientes agentes, hay fotos, vídeos ya que estamos postando aquí en Voz Populi. Y claro, no solamente los turistas británicos, que evidentemente, y de demás países, que sufren las consecuencias y se enfadan, también son los propios, digamos, actores del sector, las aerolíneas, las que ven esto con mucha preocupación. Sí, es una demanda del sector que se lleva produciendo durante los últimos meses, pero claro, ahora cuando llega el verano pues es todavía más notorio, ¿no? Cabe señalar pues que para el sector turístico la temporada de verano ya ha empezado, aunque sabemos pues que la temporada más alta es julio y agosto. Para ellos ya ha empezado y ya están recibiendo muchos turistas, como comentamos, de estos países, que necesitan pasar por ese control de pasaportes del que se encarga la Policía Nacional, y denuncian las empresas no hay dotación suficiente, y esto está generando que las personas que tienen que pasar por este control de pasaportes, hay unas largas colas que les hacen o retrasar los vuelos o perder conexiones y demás, con lo cual al final las aerolíneas también salen perjudicadas, estos pasajeros pierden sus vuelos y además pues el colapso es generalizado, no solo en aeropuertos como el de Barajas, que podría ser, de hecho la mayoría de los vídeos que vemos últimamente están allí, sino que dicen las aerolíneas que también está empezando a pasar en sitios como Málaga, Alicante o Tenerife, donde también muchos de estos turistas llegan y, como comentábamos, ahora tienen que pasar por este control, con lo cual la situación está empeorando conforme pasan las semanas y van llegando más turistas británicos a nuestro país. Claro, uno de los problemas, por ejemplo, sobre todo con respecto a Madrid y Barcelona, es que son aeropuertos, digamos, de tránsito, desde donde luego se puede volar a otros destinos de España. Y claro, hemos contado en Voz Populi cómo se han perdido ya miles de conexiones a lo largo de los últimos meses, con el problema que esto genera también para las aerolíneas. Todo por un problema que viene de fondo, que es esa falta de previsión, porque no se ha aumentado la plantilla de policía y de agentes, que son los encargados de vigilar el control, y no se ha aumentado en consecuencia después de esta situación, de este cambio en el Reino Unido. Sí, de hecho, bueno, fuentes de Interior que consultaba a mi compañero Borja Méndez decían que, bueno, que están ultimando ahora ese protocolo de seguridad para los aeropuertos, pero las compañías dicen que es tarde, que ya tiene que estar en marcha, que tiene que haber más efectivos policiales en los aeropuertos, porque el colapso ya está sucediendo. De hecho, como ejemplo, solo en Semana Santa unas 3.000 personas perdieron su conexión con el vuelo que tenían que coger después en el aeropuerto de Madrid. Iberia dice que desde marzo se han perdido 15.000 conexiones, es una cifra muy alta que, como vemos, repercute a las aerolíneas y al final pues genera un problema de demanda hacia interior, tanto de los propios aeropuertos como de las compañías, que dicen, oye, necesitamos más efectivos porque el colapso va a ser mayor si esto no se soluciona. Claro, y hablamos de un problema que evidentemente viene por ese factor del turista británico. No solamente afecta a los británicos, evidentemente afecta a todos aquellos ciudadanos de fuera de la zona Schengen que tienen que pasar ese control de pasaportes, pero es verdad que el ciudadano británico, el turista británico, es el gran protagonista de los aeropuertos españoles, porque junto con Francia son los dos países grandes exportadores de turismo a España. De Francia vienen muchos en coche, entonces aquí hablamos de mucho turista que viene en avión, con unas cifras tremendas, porque por ejemplo en 2019, en año prepandemia, bueno, eran
una millonada de turistas, eran casi 20 millones de turistas en un año. Sí, eso es, rozaban los 20 millones, como dices, un poquito menos, 18,5, pero es que en 2020, que fue el año en el que la pandemia azotó con más fuerza al sector turístico, no llegaron a 3,5, con lo cual, para que veamos un poco cómo ahora mismo las previsiones apuntan a que podemos superar esos 18,5 millones, que es una cifra muy alta, España tiene que estar preparada y sus aeropuertos para poder canalizar toda esta demanda turística, y además recordemos, y lo contamos aquí, Alberto, que el gobierno estaba trabajando en traer más turistas británicos todavía para paliar un poco esa caída del turista ruso que comentamos aquí. Entonces no solo es uno de nuestros mercados principales, sino que nos interesa que siga viniendo más, con lo cual los aeropuertos tienen que estar a la altura y bueno, es un poco lo que está preocupando a las empresas turísticas, ¿no? Que su llegada desde que pisa nuestro país pues sea lo más cómoda posible y que en los aeropuertos, por supuesto, pues no tengan problemas de conexión, porque necesitamos a este turista y es uno de los principales, nuestras principales demandas es que sigan viniendo y vengan cada vez más, con lo cual hay que trabajar en ello. Sí. Desde luego el turismo, que es pues uno de los grandes elementos de nuestra economía, y desde luego tener esa tarjeta de presentación de visita como la que estamos viendo en imágenes, pues sin duda no es digamos lo mejor para poder siguiendo nutrirnos y tener ese atractivo turístico tan necesario para nuestra economía. Nerea San Esteban, veremos cómo evoluciona esta situación, que vienen unos meses de verano con mucho trajín de viajeros, sí, así que va a haber jaleo. atentos a ver cómo evoluciona esto, que es muy importante. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues ya ven que hay mucha gente que pierde mucho tiempo en hacer largas colas en los aeropuertos, y otro asunto que también lleva mucho tiempo es el de la declaración de la renta, en el que están inmersos pues millones de españoles en estas fechas, ya que, como saben, ahora a finales de junio acaba el periodo para poder realizarla por vía telemática. Mercedes Serrayer, queremos hablar contigo de este asunto. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver, Mercedes, resulta que desde hace unos años ya es obligatorio hacer la declaración de renta a través de Internet con un ordenador, pero resulta que el Supremo ha admitido un recurso contra la obligatoriedad de hacer la declaración a través de Internet y no como se hacía de toda la vida con los papeles. Así es. Desde 2018 es obligatorio realizar la declaración de la renta de forma telemática y bueno, pues el Supremo acaba de admitir a trámite, hay un auto que tenemos donde admite un recurso contra el modelo de declaración del 18 precisamente por este motivo, por obligar a presentarla telemáticamente. Y bueno, ya que admita, es que ve que hay caso, que hay un tema que analizar, que le parece pertinente, pero lo que no es tan habitual en estos autos es que dedica bastante espacio, unas páginas, a analizar la pertinencia del asunto y a comentar que considera que no se había tratado, no se había analizado y que tiene un gran interés y dimensión social y trascendencia. Claro, porque tú me estabas contando antes que una de las cosas que te llama mucho la atención y que es lo que cuentas también en tu artículo de hoy es esa sensibilidad, podemos decir entre comillas, por parte del Tribunal Supremo, un poquito en la línea de algunas cosas que hemos visto recientemente, ¿no? Como esas campañas contra ese proceso de digitalización de la banca, por ejemplo, ¿no? Que para, sobre todo, pues mucha gente mayor o gente menos familiarizada con los ordenadores, pues hacer la declaración de renta con un ordenador es un lío tremendo, y saber hacer eso es complicado y uno no siempre recibe toda la ayuda que debería tener para hacer este tipo de procedimientos. Recordemos que son obligatorios, y en eso, como me estabas diciendo, el Supremo ha mostrado mucha sensibilidad también, ¿no? Sí, lo dice explícitamente, le dedica un párrafo muy voluminoso. No se le había planteado, se planteaba el asunto en general, la obligación telemática, ¿no? Pero el propio Supremo trae a colación el caso de la banca y dice que recientemente se ha visto este asunto, la problemática de la gente mayor con la atención solo telemática y totalmente focalizada online en el caso de la banca, y dice que esto ha generado mucha análisis, reflexión, quejas sociales, que ha habido movimientos en el Congreso, grupos que han acudido ahí a contarlo, plataformas, y entonces dedica bastante espacio a decir que esto está pasando y que le parece muy pertinente también en el escenario tributario de la agencia tributaria, ¿no? Oye, Mercedes, y este asunto también guarda una relación con otra información que también publicaste hace unas semanas sobre un algoritmo de la agencia tributaria que en este caso impedía a ciertos contribuyentes acogerse a las deducciones a las cuales tenían derecho en su declaración. Sí, este recurso que estamos aquí contando viene de la Audiencia Nacional. Entonces, en la Audiencia Nacional ha fallado a favor
de los recurrentes en la parte en la que bueno, se ponían de manifiesto y se quejaban de que el algoritmo, un algoritmo de la Agencia Tributaria en el modelo de declaración telemática no permitía aplicarse en las deducciones que hemos contado aquí. Entonces la Audiencia Nacional eso les ha dado la razón y ya ha considerado que era ilegal y que la agencia lo tiene que cambiar. De hecho, ya vemos que en el modelo presente ya eso ya no está. Y eso ya está. Y entonces los recurrentes ahora han decidido seguir adelante, y por eso han ido al Supremo, con la parte de la obligatoriedad de presentar telemáticamente. Bueno, pues Mercedes, es cierto que la declaración de renta para mucha gente es un auténtico trance y es verdad que es una situación extremadamente compleja y si encima se ponen las cosas complicadas con algoritmos defectuosos entre comillas y con esa ausencia de ayudas que muchas veces se necesita, pues esto es un lío. Mercedes, solo me falta preguntarte si ya te has puesto con la declaración de la renta, que sabíamos la última vez que todavía no estabas en ello. Me he puesto pero todavía no he acabado. Bueno, pues nada, mucho ánimo, mucha suerte y si es su caso también, pues ánimo, que sabemos que esto siempre es complicado. Mercedes Serrayes, como siempre, y gracias por la información. A vosotros. Y abrimos página judicial en Barra Libre porque tenemos varios asuntos que tratar y, como siempre, quién mejor que nuestra compañera Gema Huesca, experta en estos asuntos, para comentarlos. ¿Qué tal, Gema? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? A ver, lo primero y más importante, tenemos novedades sobre esta exclusiva que estás publicando desde hace ya varios días por esa querella por presunto espionaje del expresidente del Corte Inglés, Dimas Gimeno, presunto espionaje con Pegasus, no hay que olvidarlo, y para hacerse con el control de la herencia de la compañía. Resulta que la Fiscalía, y esto es una novedad, pide que se admita a trámite esta querella y pide que se haga por uno de los delitos incluidos por parte de los querellantes. Pues así es, efectivamente nosotros en los últimos días hemos venido contando que se presentó en diciembre una querella en los juzgados de Madrid contra Dimas Gimeno, como bien dices, por el supuesto espionaje y clonado de teléfonos móviles de personas de su entorno, de consejeros del Corte Inglés, de jueces, de fiscales. Ahora la Fiscalía, que era la que tenía que pronunciarse y decirle a la jueza qué hacían con la querella, ha pedido que se investigue, que se admita a trámite. Pero como bien dices, solo por el delito de revelación de secretos. Los querellantes le metían también delito de extorsión y también de presunta organización criminal, porque no solo actuaban contra Dimas Gimeno, sino que también actuaban contra su hermano y contra la madre de los hermanos Gimeno, que vendría a ser la hermana de Isidoro Álvarez. Pues bien, la Fiscalía lo que dice es que de lo relatado en la querella hay indicios de la posible comisión de un delito por revelación de secretos y le ha pedido a la juez que lo investigue. Ahora la pelota está en manos de la magistrada, que tiene que decidir si admite a trámite la querella o bien la archiva y no investiga lo que denuncian los tres querellantes. Bueno, tiene que decidir si la admite o no y también tiene que decidir el cuándo, porque esto también estamos pendientes de las fechas. Estamos hablando, ya nos comentas esta fecha de diciembre de presentación de la querella, estamos ya en el mes de junio, los querellantes ven que esto no acaba de avanzar a buen ritmo y una de las cosas que solicitan es ver si habría que trasladar esto del juzgado a la Audiencia Nacional, ni más ni menos. Eso es, ellos llevaban meses esperando una respuesta por parte del juzgado. Como esa respuesta no se habría producido, remitieron un escrito en mayo en el que pedían, o bien, como comentas, Alberto, un impulso procesal a la causa, es decir, decidir si se investiga o no se investiga, o bien derivarlo a la Audiencia Nacional, porque ellos cuando interponen esta querella todavía no había surgido lo que hablamos el otro día, el escándalo de este espionaje del CNI con Pegasus, de manera que no existía en la Audiencia Nacional ninguna causa, pero a día de hoy sí que existe, hay una investigación que se sigue en uno de los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional por espionaje, presuntamente espionaje con Pegasus al teléfono del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa. Lo que dicen estas personas es, nosotros consideramos que el Corte Inglés, bajo el mandato de Dimas Gimeno, habría contratado con la empresa israelí que comercializa con Pegasus y si aquí no se va a investigar, que se derive a la Audiencia Nacional en la que sí hay una causa abierta por estos hechos, por unos hechos similares, pero que tendrían como nexo común el uso del software Pegasus.
Gemma, esto en cuanto a Dimas Jimeno y en cuanto a esta querella, de la que seguiremos hablando las próximas semanas seguro, pero es que también tenemos otro frente abierto, que es en este caso el de Plus Ultra, también información sensible, importante porque por primera vez desde que se abrió la causa por ese rescate millonario, recordemos, por parte del gobierno, por parte de la SEPI, de más de 50 millones de euros a la aerolínea, por primera vez la juez ha decidido pedir que vaya la propia aerolínea a declarar en calidad de investigada, de imputada. Eso es. Bueno, este lunes contábamos efectivamente esta imputación en el periódico, así como la citación para el 15 de junio. Explicamos que es una diligencia muy importante porque hasta la fecha todavía no ha declarado el representante legal de la aerolínea y bueno, lo va a hacer con las conclusiones de los peritos, tanto de la SEPI, que son partidarios del rescate, como de los peritos independientes del juzgado, que sí que ven que hay algunos requisitos que la aerolínea no cumplía para recibir estas ayudas públicas, y también lo hacen con los escritos de Fiscalía y Abogacía, ambas abogando por el archivo del procedimiento. O sea, la abogacía que aboga por el archivo del procedimiento, y todo esto que tiene también lugar, por recordar un poco, después de todo el lío que hubo con el peritaje, que hubo que repetir, porque no sé, o sea, aquí hubo un lío tremendo, y lo que vemos en este caso de Plus Ultra es una novedad muy importante, pero con unos tiempos que también avanzan de forma bastante lenta. Claro, es que, bueno, la abogacía defiende a la SEPI, ellos lo que dicen es que ni ha habido prevaricación ni ha habido malversación en la actuación de las personas del Consejo Gestor que dieron luz verde a la ayuda. La abogacía lo que dice es que ellos se basaron en los informes de la SEPI, los informes no ponían tacha alguna a la entrega, pero sí que es cierto que la juez quiere agotar toda la investigación porque el peritaje del juzgado no dice lo mismo que el peritaje de la SEPI. Entonces, bueno, ella considera que antes de resolver sobre esa petición de archivo de la Fiscalía, pues ella entiende que es pertinente escuchar en sede judicial a un representante legal de la compañía para que explique en primera persona, pues a lo mejor detalles del rescate que no han salido a relucir hasta el momento. Esos detalles del rescate de la aerolínea Plus Ultra, juzgada estratégica por parte del Gobierno y por la cual se le concedió ese rescate de 53 millones de euros por parte de la SEPI, ni más ni menos. Gemma Huesca, tienes bastante trabajo por delante en las próximas semanas, así que creo que nos seguiremos viendo aquí en Barra Libre. Muchísimas gracias, como siempre. A ti. Gracias, Alberto. Y con estas informaciones del ámbito judicial acabamos este programa. Volveremos, como siempre, mañana con más contenidos.